y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola querida familia de nuestra amada iglesia Centicity a nivel global. Soy Karina del Arco y en este día me ha correspondido compartir con todos ustedes la meditación del día de hoy. Y quiero empezar esta meditación hablándoles de un hombre que triunfó en la música, un hombre que llegó a desarrollar sus más altas capacidades en lo que tiene que ver con el instrumento que él tocó durante su vida. Y lo que les quiero contar es algo que a él le aconteció, que tiene mucho que ver con el tema de hoy, que titula No pares, continúa. Sucede que un día este gran violinista tuvo que enfrentar una situación tal vez la más crítica de su vida en un pleno concierto. Este hombre había empezado a tocar, tenía una fama ya muy reconocida y de repente mientras él era acompañado de toda la orquesta, se le rompió una primera cuerda. Cuando se le rompió esta primera cuerda, claro, ustedes se imaginan lo que sucedió. El director de la orquesta paró, la orquesta se detuvo y el público se quedó en silencio. Pero lo extraordinario de este hombre es que continuó tocando, mirando fijamente a sus partituras. Este hombre continuó la presentación y pues como que todo volvió a la normalidad, a la calma. Sin embargo, en un momento determinado, otro estruendoso sonido nos dio a entender, o se dio en ese momento a entender, que la segunda cuerda se había roto. Volvió a pasar lo mismo. El director paró, la orquesta se detuvo y el público quedó en silencio, pero otra vez este artista profesional continuó tocando, mirando fijamente hacia su partitura. Y lo extraordinario es que empezaron a darse sonidos muy diferentes en medio de una dificultad tan difícil que estaba enfrentando. Y ahí no queda el cuento, por tercera vez se le rompió la tercera cuerda y el cuento es el mismo. Comenzó a dárselo lo que ya habíamos hablado. La orquesta se detuvo, el director paró y el público quedó en silencio. Este hombre continuó y es una de las cosas que hoy a él lo hacen tan famoso y tan recordado. Estoy hablando del famoso violinista Paganini. Este hombre en un momento determinado entendió que independientemente de la dificultad, él tenía que continuar. Y es lo que en esta mañana yo les quiero compartir mucho más aún nosotros que conocemos de Cristo, que tenemos al autor de la esperanza, de aquel que puede hacer cosas sobrenaturales en medio de las dificultades. Tenemos que continuar, no podemos parar, aunque los demás se asusten, aunque los demás piensen que hemos llegado al final del concierto, nosotros tenemos que seguir tocando. Y les quiero compartir 3 puntos importantes y tienen que ver con lo que nos dice la palabra de Dios. El primer punto dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso nos habla justamente pues el manual de vida en 2 de Corintios 12, versículo 9. Vamos entonces a ver lo que nos dice la palabra de Dios, y nuestra seguridad justamente está en la palabra de Dios cuando el Señor nos habla de las verdades que son irrefutables y en las cuales nosotros nos cimentamos. Y entonces en 2 de Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. No podemos olvidarnos que en medio de las debilidades es cuando más el poder de Dios se va a manifestar. Segundo punto, cuando no tengo salida, justamente cuando llegas al callejón sin salida,
es cuando se abre una posibilidad de que tú puedas conocer las cosas sobrenaturales de Dios. Y eso fue lo que le pasó al famoso profeta Eliseo. Recordemos, en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos del 13 al 17, la palabra de Dios nos cuenta esta historia tremenda que tuvo que vivir este profeta. Sucede que este profeta de Israel estaba en un momento en el que el rey de Siria estaba en contra de Israel y pues comenzó a ponerlo a él en la mira, ¿no? Como aquel representante del Dios de ese pueblo que cuidaba y guardaba justamente la vida de ese pueblo. Y vamos a leer entonces a partir del versículo 3, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Entonces el rey de Siria ordenó: vayan y averigüen dónde está Eliseo para mandar a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros, caballos y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon el pueblo. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta se despertó temprano. Cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad, le dijo a Eliseo: Maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y es así entonces como este hombre le declara a su sirviente que son más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Y nos dice la Biblia que Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y este vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Es en un momento de dificultades, como les decía, cuando tal vez llegamos a ese callejón sin salida, cuando Dios abre nuestra visión espiritual, sobrenatural, cuando podemos mirar aquellas cosas que tal vez en momentos normales o en momentos en los que no tenemos que vivir cosas difíciles, no podemos llegar a mirar. También en el tercer punto que les quiero compartir, cuando nosotros pasamos por desiertos, pasamos por dificultades, Dios nos permite comer y beber de una provisión divina. Eso es lo que pasó justamente el pueblo de Israel. Y vamos a recordar lo que dice la Biblia en Nehemías 9, versículo 15. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que había jurado darles. La palabra de Dios nos cuenta que el pueblo de Israel en medio del desierto, tal vez en un momento de mucha dificultad, de mucha escasez, de vivir con situaciones muy fuertes a nivel del clima y de todo lo que tenían que pasar, fue cuando pudieron comer y pudieron beber de algo que nunca jamás antes sus padres habían comido. Y ustedes recuerdan que fue la antesala para entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos que aprender entonces a mirar en medio de las dificultades y de las situaciones cómo Dios nos va a proveer, cómo Dios va a abrir ese mar, cómo Dios va a hacer una nueva senda, cómo Dios va a producir melodías extraordinarias en medio de las situaciones tal vez más difíciles que podamos estar atravesando. Por eso es importante este llamado a la confianza, a la fe, porque nada de esto lo podemos vivir si tú y yo no creemos en aquel que es todopoderoso. Ya para que terminemos la aplicación de esta pequeña meditación que te he querido compartir en este día, nos habla justamente de no dejar de creer, para no parar y continuar a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de que el director de la orquesta se detenga, que la orquesta pare de tocar y que el público se quede en silencio. Necesito creer y necesito confiar en aquel que es el Todopoderoso. Él es el que te muestra, en definitiva, lo que tú tienes y lo que tú puedes seguir haciendo, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y te quiero compartir lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice entonces la palabra de Dios: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto
el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dios no nos ha mandado a este mundo sin provisión. Él nos dotó de grandes cosas. Tenemos un potencial extraordinario. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y lo que tiene que ver con la imagen y semejanza es porque somos parecidos a Él, en definitiva. Dios no nos ha mandado sin una capacidad para salir adelante. Pero dice la Biblia, como acabamos de leer, que es cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en unión a Él, en cercanía a Él, que Él nos revela por su Espíritu aquellas cosas que nos ha regalado, aquellas cosas que tú y yo necesitamos para salir adelante. Si un hombre, como les decía al principio, que no se habla de que era cristiano ni que conocía de Dios, fue capaz de creer en sí mismo, de creer en su instrumento y de, a pesar de que se le habían roto sus 3 cuerdas de 4, continuar produciendo sonidos. Oh, qué extraordinario es lo que podemos seguir haciendo cuando sabemos que quien produce en nosotros esos maravillosos sonidos es el Espíritu de Dios, es Dios mismo en cada uno de nosotros. Por eso te animo a que sigas creyendo, a que no pares, a que continúes y que regreses a mirar a tu Creador. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos recuerdas a través de tus promesas. Gracias porque tu palabra es lo que nosotros necesitamos. Ella es la luz que necesitamos, Señor. En ella encontramos nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Señor, te pedimos que en tiempos de dificultad, tal vez, como muchos tal vez están pasando, Señor, porque todos nosotros hemos tenido que vivir en estos tiempos cosas difíciles, pero también, Señor, te agradecemos porque estamos aprendiendo a mirar las cosas que antes no veíamos. Estamos aprendiendo, Señor, aún a deleitarnos de aquellas cosas que solo provienen de ti. Gracias, Señor, porque es en estos momentos en los que tal vez reconocemos nuestra debilidad y reconocemos nuestras limitaciones, pero también es cuando tú, Señor, tienes la oportunidad de hacerte fuerte en nosotros. Te pido, Señor, por todas las familias que hoy nos escuchan, por todas las dificultades que están atravesando, y te pido, Señor, que sigas en ellos dándoles esa fortaleza, esa fuerza, Señor, que está, Señor, cimentada en ti, para que ellos puedan descubrir eso hermoso que tú les has regalado. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que es quien nos habilita a tener esta posición de victoria, de confianza, de esperanza. Gracias te damos por tu provisión, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y con el poder y la unción de tus santos. Amén. Amén, familia. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Deseo que ustedes agarren las promesas del Señor y que puedan mirar esas cosas extraordinarias que Dios ha preparado para aquellos que le aman y que le buscan todo lo que. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, y hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.